Dios le bendiga a todos en esta mañana. Dios le bendiga más. Vamos así a darle comienzo en esta mañana a esta escuela dominical. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 100. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Salmo 100, cuando lo tengan, responden con un fuerte amén. Grande tú eres, Jehová. Aleluya. Salmo 100 se lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Amén. Vamos a orar y comenzamos en esta mañana. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias, mi Cristo amado, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí en esta mañana para adorar y glorificar tu nombre. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú tomes el control de todo lo que se va a hacer en esta mañana, Señor, que tú uses a cada maestro, Dios mío, Señor, con poder y gloria, Dios mío, Señor, que tú traigas con bien a cada hermano que viene de camino, Señor, y los que estamos aquí, que todos juntos podamos adorar y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, que por medio de tu palabra seamos, oh Dios mío, edificados en esta mañana, oh Dios mío, Señor, usa a estos maestros, Dios mío, Señor, dale la sabiduría, oh Dios mío, Señor, que ellos necesitan para desarrollar cada clase en esta mañana, oh Dios mío, Señor. Sigue bendiciendo a cada hermano, Dios mío, Señor, y glorifícate en esta mañana. Te lo pedimos en el dulce nombre de nuestro Jesucristo. Amén y amén. Le voy a pedir a la hermana Marta, de que yo le daba sorpresa a los hermanos, ¿verdad? Nunca le decía quién le iba a tocar. Vengan preparados el domingo que viene. Puede ser usted que va a tomar la parte. Hermana Marta, que nos cante un coro en esta mañana y así entramos a la lección de la mañana. Dios le bendiga en esta preciosa mañana y gracias por este privilegio. Le doy a la hermana Jennifer. Aleluya. A ver qué cántico me viene ahora a la mente para adorar al Señor. Aleluya. Alabaré, alabaré. Vamos a estar alabando todo el día. Aleluya, pues estamos en la casa del Señor. Alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré. Alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y Juan vio el número de los redimidos, todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Y alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Aleluya, aleluya. Gracias le doy por esta parte. El Señor me los bendiga y nuestra hermana Jennifer con nosotros. Dios bendiga, hermana Marta. Amén. Hay que aprovecharla, ¿verdad que sí? Porque ya mismo se nos va.
Le dije, vamos a darle la parte a la hermana Marta. Amén. Vamos a abrir nuestros expositores en la lección número 15. Lección número 15. Salvar el alma y sanar el cuerpo. Lección número 15. Salvar el alma y sanar el cuerpo. La base bíblica se encuentra en Marcos 2, 1 al 12. Si usted no tiene su expositor, abra su Biblia al libro de Marcos 2, 1 al 12. Amén. El pensamiento central dice: Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es la del pecado. Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es la del pecado. Amén. Y el texto áureo se encuentra en Marcos 2:9, que dice: ¿qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Amén. Y la enseñanza de esta mañana, si usted no tiene la enseñanza en su expositor, dice: mucha gente se preocupa por buscar la sanidad de su cuerpo sin tomar en cuenta que lo más importante es buscar la salvación de su alma. Y vamos a estar leyendo en Marcos 2, amén, en adelante. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Vamos a leer todo, es la lectura antifonal, ¿verdad que sí? Yo leo un versículo, ustedes leen el otro, si los hermanos no están al tanto. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Así, ahora sí comieron. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Todos. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosas. Amén. Vamos así a dividir las clases en esta mañana. Recuérdense que los adultos y los jóvenes adultos se quedan en la parte de arriba, los juveniles y los jóvenes en la parte de abajo con la hermana Diana, y los niños con la hermana Carmelín y la hermana Isabel. Amén. Vamos todos juntos, vamos a estudiar lo que dice Cristo en su gran verdad, y las enseñanzas en la Biblia están, las aprenderemos en la escuela dominical. Vamos todos juntos, vamos a estudiar lo que dice Cristo en su gran verdad, y las enseñanzas en la Biblia están, las aprenderemos en la escuela dominical. Amén. Vamos a tener a la hermana Lorena en esta mañana, ya que el hermano Daniel se excusó. Dios les bendiga. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos da la oportunidad de poder estar aquí en este lugar. Y qué bonito de hablar de las grandezas de nuestro Dios, ¿verdad? El día de hoy nos toca una clase preciosa y esperamos pues que Dios sea edificando y aumentando nuestra fe en esta mañana. Vamos a hacer una oración antes de empezar esta clase. Padre, te damos gracias en esta hora maravillosa, porque tú nos das la oportunidad de poder estar aquí reunidos nuevamente, Señor. Pedimos que la dirección de tu Santo Espíritu esté en mi vida, Señor, para traer esta enseñanza en esta mañana, y sobre todo que sea tu Santo Espíritu siempre llevando esta palabra a cada corazón, Señor. Pon un corazón sensible en nuestras vidas para poder ser, Señor Jesús, vasos útiles delante de tu presencia.
Ayúdanos, Padre amado, en esta mañana y que tu santa unción esté sobre nosotros en el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén y amén. Estaremos viendo la clase número 15. Se encuentra en Marcos, capítulo 2, la enseñanza, ¿verdad? Desde el versículo 1 al versículo 12. Salvar el alma y sanar el cuerpo es el tema que nos toca estudiar en esta mañana. Y todos sabemos, ¿verdad?, que lamentablemente desde que hubo pecado, hubo consecuencias físicas en nuestro cuerpo, ¿verdad? Antes pues las personas o Dios no tenía planeado que el hombre muriera, pero al entrar el pecado entró esa separación, entró también el vivir menos en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y después sea el juicio. Y dentro de nosotros, de este cuerpo físico, existe esa alma. Esa alma sí no va a morir, ¿verdad? Esa alma va a vivir eternamente, ya sea para una vida con nuestro Señor Jesucristo o ya sea una vida de condenación. A veces nos esforzamos mucho por cuidarnos físicamente y no es que esté mal, ¿verdad? No quisiéramos llegar a ser viejitos. Empezamos a hacer ciertas cosas en nuestras vidas donde nuestro cuerpo físico a veces le damos tanta importancia o mayor importancia a lo que realmente debe ser prioridad en nuestras vidas, como lo es nuestra alma. Nuestra alma es la primera que nosotros debamos de tomar en consideración. Y no hay crema para el alma, pero hay un alimento espiritual que nosotros nos debemos de saciar, satisfacer día con día, porque esto nos ayudará a conducirnos de la manera correcta. Salvar el alma y sanar el cuerpo fue una de las cosas a las cuales nuestro Señor Jesucristo se despojó de su gloria, se despojó de su majestad para venirse a ser un siervo a esta tierra y poder ayudarnos a cada uno de nosotros. Bueno, en ese entonces ayudó al pueblo de Israel haciendo grandes milagros y sobre todo milagros que la ciencia médica no podía hacer, ni la medicina. Sanó paralíticos, sanó ciegos, sordos y sobre todo libertó endemoniados, ¿verdad? Y sanó muchos corazones que estaban en un cautiverio, y eso fue lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que hizo en esa época, pero no solamente en esa época, porque todavía lo sigue haciendo en el día de hoy. Él sigue salvando, sanando el interior, como también sanando físicamente al ser humano, ¿verdad? Aunque lamentablemente hay muchas personas que quisieran pues que la sanidad del cuerpo y la buscan como una prioridad, porque qué feo estar enfermo, ¿verdad? No quisiéramos estar enfermos, quisiéramos estar fuertes como el búfalo, rejuvenecernos como el águila, en fin, así que quisiéramos nosotros que nuestra vida fuera por siempre. Pero vendrán ciertos ataques físicos a nuestro cuerpo, pero nuestro Dios sigue sanando. El Señor Jesucristo hizo tantas cosas tan maravillosas que Juan escribió una hipérbole, ¿verdad? Dice que es una exageración en cuanto a la manifestación de estas palabras que él dijo. Mire lo que dijo en Juan capítulo 21, versículo 25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Aquí nosotros tenemos redactado en la palabra de Dios muchos milagros, pero no están escritos
todos los milagros. Están esos milagros que sobresalieron y que iban a ser de beneficio para que nosotros el día de hoy los pudiéramos escudriñar, los pudiéramos conocer, para que nuestra fe estuviera siempre en nuestro Dios. Amén. Máximo en estos tiempos donde hay una plaga que azotó al mundo entero. Esa plaga que mató a muchos cristianos y no cristianos, ¿verdad? Ahí es donde nuestra fe debió haber estado fundamentado en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Salvar el alma y sanar el cuerpo. Los objetivos de la clase del día de hoy. Dice, número 1, entender la realidad de la naturaleza divina de Jesús, que es igual a la del Padre. Bueno, existen muchas religiones, o mejor dicho, sectas también, que hablan de Jesús, pero lo hablan en una manera de un hombre, de un profeta, donde realizó ciertos milagros. Lo toman como un hombre bueno, de ejemplo, pero no lo llegan a tomar como el Verbo encarnado, como el Hijo de Dios, como aquel enviado de nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, para que la humanidad pudiera alcanzar la salvación, porque nosotros estábamos todos perdidos. Ninguno tenía derecho a la salvación, ¿verdad? Entonces muchas sectas y religiones toman al Señor Jesucristo como un ser humano más. Y si bien es cierto, la Biblia lo detalla como el Hijo del Hombre, no es que lo esté minimizando o no es que lo esté poniendo como uno de nosotros, porque aunque Él fue 100% hombre, padeciendo, sufriendo de hambre, sufriendo sed, sufriendo los dolores, sufriendo dolor en cuanto a ver la condición de la humanidad. No obstante, también demostró ser 100% Dios, efectuando grandes milagros que el pueblo de Israel, a la verdad, no había experimentado. Era una etapa de silencio que había de Malaquías a Mateo, ¿verdad? Ya casi no se levantaban profetas, aunque siempre hubieron predicadores, ¿verdad? Pero lo cierto es que cuando Cristo vino, hubo una revolución. Hubo vidas que entendieron que lo que Él decía y lo que Él hacía únicamente venía de nuestro Padre Celestial, aunque habían muchos religiosos, legalistas, que lo que hacían era únicamente criticarlo, señalarlo, ver en qué falta lo hallaban, para así pues ejercer un juicio sobre nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos que Él tenía la naturaleza divina. ¿Cuántos lo creen? ¿Lo cree usted? Porque si usted cree que Jesucristo era un hombre igual que cualquier otro, óigame, estamos perdidos. Nosotros creemos que Él es Dios manifestado en carne a cada uno de nosotros, ¿verdad? Los fariseos y los escribas siempre dudaron de quién era Jesús. Y en Mateo 16:1 vemos que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrara señal del cielo. Ellos querían estar seguros o querían que Jesús ejerciera un milagro tan grandote donde ellos pudieran estar seguros de quién era Él. Mas Jesucristo nunca les dio gusto de hacer señales como descender fuego del cielo o cosas así, ¿verdad? Simplemente a través de su palabra. Yo creo que Él demostró mucho, porque la palabra que traía Él no juntaba a 1, 2 o 3 personas, juntaba multitudes, y ellos decían que Él hablaba como quien tiene autoridad, y por eso esa palabra ministraba a muchos. Mire, nosotros no tenemos que hablar nada más que la palabra de Dios, y esta palabra tiene poder todavía el día de hoy y sigue siendo efectiva para el ser humano, aunque lamentablemente
Ya no nos siguen las multitudes que seguían a Cristo, ¿verdad? Nosotros a veces estamos predicando en la esquina y hay quienes dicen, cállense, vayan a trabajar, o nos gritan cosas así, pero hay otros que nos dan así, pero no se paran a escuchar. La verdad, es raro, inclusive en las escuelas dominicales usted ve la escasez de hermanos que todavía tenemos, que no vienen a escudriñar las escrituras, y dice que aquí está la vida eterna. Mira, esta no es cualquier cosa que nosotros estamos hablando aquí. Entonces los fariseos siempre buscaban ocasión para rechazar realmente la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a través de esta clase nosotros vamos a ver que la realidad de la naturaleza divina de Jesús, ¿verdad? Es igual a la del Padre. Cuando le preguntaron, muéstranos al Padre, ¿qué él dijo? A ver quién sabe qué él dijo. El que me ha visto. Tanto tiempo que yo he estado con ustedes y todavía no me han conocido. ¿Ah? Él mismo declaró que Él era nuestro Dios, ¿verdad? Él está en el mismo nivel, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Aunque la palabra Trinidad no está revelada en la palabra, los tres son uno y los tres tienen autoridad y poder y los tres tienen atributos, omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia, ¿verdad? El objetivo número 2 nos habla de reconocer la omnisciencia de Jesús, que escudriña los secretos del corazón. Y eso es lo que muchas veces yo digo que a nosotros nos tiene un poquito despistados. ¿Ah? Hay veces que nosotros pensamos que no nos está viendo cierta persona. Pensamos, me puedo ocultar aquí de alguien. Y vienen ideas y pensamientos a nuestro corazón en contra de alguien. Y nosotros pensamos que estamos bien porque no estamos cometiendo adulterio físico, no estamos matando físicamente a alguien, porque no estamos pecando los pecados normalmente conocidos. Pero a veces se nos olvida que dentro de nuestro corazón estamos tan pecadores que envidiamos, tenemos celos, hacemos críticas inclusive en nuestra mente sobre alguna persona. Y déjeme decirle que esos son pecados de la misma categoría del adulterio, del asesinar a una persona. Amén. Entonces, Jesucristo es omnisciente y Él escudriña los secretos del corazón. Por eso el salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si me remontara a las nubes, ahí estás tú. Si me fuera a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Jesucristo, por eso, estableció en Mateo 5 y dijo, ¿oíste que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos enojados hay aquí en esta hora? Porque hay veces que usted guarda molestias contra su hermano. Es un asesino, déjeme decirle. Tenemos que arreglar las cosas porque nuestro Dios escudriña la mente y el corazón nuestro. Y a veces pasamos aquí al frente como que nada está pasando, como que todo está perfecto. Es más, señalamos, mire ese tan pecador. Señalamos al que está en las drogas, ese drogadicto, ¿verdad? Pero ¿y qué tal nosotros aquí perdiendo nuestro tiempo en cosas tan simples? ¿Ah? También él dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, nuestro Señor Jesucristo tiene o es omnisciente, conoce lo que hay
en nuestro corazón. Y muchas veces usted cantará, me voy para el cielo, me voy para el cielo, pero cuando sus detalles que habían en el corazón sean manifestados en el juicio final, entonces allí se dará cuenta usted cuántas cosas, cuántos anatemas teníamos escondidos allí en nuestro corazón. Pero qué bueno es cuando estudiamos la palabra, ¿verdad que sí? Porque ahora nosotros nos estamos viendo en un espejo con rayos X y que nos deja ver nuestro interior y nos hace saber que nuestro Dios sabe lo que hay en tu corazón. Él sabe lo que tú estás pensando en este momentito cuando tú estás en esa banca y la hermana Lorena está aquí enseñando. Amén. Él sabe perfectamente lo que hay aquí. Por eso él dijo a Samuel, cuando fue a ungir al rey, y le dijo, lo que pasa es que yo no miro lo que mira el hombre mira lo que está afuera. Posiblemente ese tremendo siervo de Dios, tremenda sierva de Dios, pero ¿qué pasará dentro del corazón de aquella persona, verdad? Entonces eso debemos de tener mucho en consideración nosotros como cristianos. El objetivo número 3 dice experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado y la sanidad del cuerpo. Experimentar los beneficios que hay entre ser perdonado y la sanidad del cuerpo. ¿Cuántos se sienten interiormente bien aquí en la iglesia? Uy, qué poquitos. ¿Se siente bien usted aquí? ¿Se siente libre? ¿Se siente con gozo? ¿Y cuando está enfermo? ¿También? ¿Por qué? Porque Cristo vive en nosotros. ¿Por qué más? Yo creo que lo peor que el hombre puede tener es buena salud, pero enfermo del alma, depresivo, triste, con dolor, con vacío. Pero el ser humano que tiene a Dios, aunque esté enfermo, alaba a Dios. Aunque está enfermo, sigue creyéndole a Dios, ¿verdad? Entonces, Jesús, en Jesús tenemos muchos beneficios. Los beneficios más bonitos que tenemos es que Él quita esa carga que el pecado lleva. Por eso Él hace una invitación en Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Hay una carga tan fuerte como lo es el pecado. Todos los que han leído esa historia muy bonita que escribió alguien sobre el peregrino. ¿Cuántos han visto eso? Es muy bonita esa historia, ¿verdad? Donde ese sueño que tiene el escritor de que él llevaba una carga, ¿verdad? Esa carga del pecado que muchos andan cargando en esta vida, por la cual pues no pueden tener el descanso para sus almas. El pueblo de Israel, dice la Biblia, que estaba esclavizado en Egipto y estaban afligidos. Gracias, mi hermano. Estaban afligidos, ¿verdad? Porque esa esclavitud agobiaba sus vidas. Pero cuando Jesús abrió el rollo, hay algo muy importante que él dijo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha enviado para dar apertura de cárcel, para sanar al que está afligido. Hay cosas interiores que nuestro Dios es quien trabaja. Mire, interiormente es lo mejor que nosotros podemos recibir, esa libertad que Dios nos ha dado. Aunque físicamente a veces nos enfermamos, pero también tenemos esa esperanza de que si algún día partimos de esta vida, vamos a un mejor lugar, ¿verdad? Entonces, hay una historia en la Biblia que habla de 10 leprosos. Todos sabemos la condición de esos 10 leprosos. Tenían que estar aislados, no tenían cura. Cuando alguien se acercaba, ellos tenían una campanita para que decir leproso, leproso, para que la gente no se acercara a ellos. Vivían completamente aislados. Una triste condición, sin poderle, bueno, la Biblia no detalla, pero imagínense que ellos tuvieran hijos, que hubieran tenido una esposa
o inclusive familiares. Ellos no podían correr a abrazarlos, ellos no podían compartir con ellos, ellos no podían estar cerca de ninguno del pueblo. Era dura la situación que ellos enfrentaban. Mas, sin embargo, estos 10 leprosos escucharon hablar de Cristo y en vez de tocar la campanita para decir que Cristo se alejara de ellos, le dijeron que tuviera misericordia de ellos. Y Jesucristo, mire, no era uno que rechazaba, sino que al contrario, aquel que era rechazado era el que más se acercaba a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice la Biblia que le dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Todavía no había hecho el milagro, pero mientras ellos iban de camino, dice la Biblia que fueron limpiados. Cuando llegaron donde el sacerdote ya no había lepra en ninguno de ellos, ¿verdad? Qué felicidad, qué gozo, ya no tenían lepras. Pero lo más importante era que eran 10 leprosos que fueron sanados. Pero cuando regresó, ¿cuántos regresaron? Uno regresó. Los 9, ¿qué hicieron? Y Jesús preguntó, ¿y dónde están los 9? No fueron 10. Pero al otro, al que regresó, le digo, tu fe te ha salvado. O sea que él no solo recibió la sanidad física, sino que la sanidad del alma. Y esa debe ser lo más importante para nuestras vidas. Porque los otros 9 se volvieron a enfermar y se murieron. No están ya. Entonces, la salvación, ¿qué pasó? Hay cosas prioritarias en nuestras vidas. Tenemos el beneficio mayor. Yo creo que el milagro más grande efectuado por nuestro Señor Jesucristo es el nuevo nacimiento, cuando nos perdona esa multitud de pecados y son echados a lo profundo de la mar. Eso es lo más grande que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Muchos dicen, Cristo no ha hecho nada por mí. Claro que sí. ¿Y la salvación dónde está? Eso se lo ha entregado y eso es lo más importante que usted tiene, porque aunque no haya hecho un milagro creativo de alguna sanidad o de algo que usted está esperando, mire, lo más grande usted lo tiene y es la salvación, la cual hay que cuidar con temor y temblor. Amén. El pensamiento central dice, Jesús vino a sanar la enfermedad más terrible del ser humano, que es del pecado. Había algo que había hecho separación entre Dios y nosotros. Había una barrera y esa barrera se llamaba pecado, pero vino Cristo a través del perdón que nos efectuó a cada uno de nosotros. Cuando nos humillamos, rompió esa barrera y ahora pues tenemos la dicha de recibir el perdón de nuestros pecados, mi amado hermano. Ya no tenemos esa separación. Mire, el pecado no podía ser quitado ni con los machos cabríos, ni con lejía, ni con jabón, ni con el sacerdote. Mire, hay gente que va donde una persona, la religión tradicionalista, y va, peca, va a confesarse, le dice 20 Ave Marías y 10 Padres Nuestros y ya está perdonado. Y el pecado continúa allí. Pero con Jesucristo pecamos, venimos delante de Él, lloramos, nos humillamos, nos arrepentimos, ocurre la metonomía, como dice, ¿verdad? Un cambio de mente, un cambio de dirección, un cambio de acción y ahora pues somos completamente perdonados y aunque el hombre se acuerde de nuestro pecado, Dios ya no se acuerda porque fue completamente quitado de nuestras vidas. El macho cabrío lo cubría nada más, pero ahí estaba todavía. Entonces, a mí me gusta el Salmo 32 que escribió el salmista David. Bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonado y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, mientras callé, dijo él, esto se cree que él lo escribió cuando él pecó contra Dios, que quiso hacer un tamalito bien envuelto, matando a Urías, quedándose en silencio con su pecado. Bueno, primero trató de que Urías se fuera a acostar con la esposa, ¿verdad? Para que el hijo que iba a tener ella dijera, ay, de Urías, porque Urías estuvo conmigo.
quería hacerlo todo bien, lo programó bien, lo organizó bien. Pero todo le salió mal porque había uno que había visto el secreto, ¿verdad? Había uno que no podía engañarlo. Él sabía y ahí manda aquel profeta para señalarle su pecado. Mire, cuando alguien nos señala el pecado, usted no diga, ay, tan metido que se mete en mi vida, que a usted qué le importa. No diga eso, sino que al contrario, gracias porque ahora me doy cuenta lo mal que yo estoy. A veces pensamos que la gente nos juzga porque nos señala la patita que cogíamos, ¿verdad? No es eso, mi amado hermano. Yo creo que yo los amo a todos ustedes acá. Y mi deseo es que caminemos este mismo camino y que un día estemos allá gozándonos como hermanos unidos en Cristo, allá en el cielo. Mire, ese va a ser una bendición verlos a todos ustedes, porque yo me voy, ¿oyeron? Yo no sé usted, pero yo quiero, estoy luchando por eso, por irme, ¿verdad? Pero resulta que David quiso ocultar ese pecado. Y digo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esta es la condición del hombre que tiene pecado, que encubre pecado, que por más que se le vea una sonrisa ficticia, no puede tener verdadero gozo en su corazón. Entonces, mientras callé, se envejecieron sus huesos. Hasta como viejito se sentía él. ¿Ah? ¿Por qué? Porque él tenía la costumbre o la bienaventuranza de poder sentir el Espíritu Santo de Dios. Máximo cuando tocaba aquella arpa, cuando cantaba aquellos salmos. Ahí estaba solito con las ovejas. Ahí no había nadie con él físicamente, pero cuando empezaba a entonar esas alabanzas, yo me imagino la manifestación de Dios a la vida de aquel varón, aleluya. Y el pecado lo hizo dejar de sentir eso tan maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Qué triste es cuando usted no siente las caricias del Espíritu Santo. Qué triste es cuando usted no puede entender cuando alguien llora levantando sus manos cantando a Dios. Qué triste es después de haber experimentado la presencia del Espíritu Santo de Dios, que usted esté seco, vacío, sin nada, al culto aburrido, cansado, que irse para la casa, a qué horas dejan de hablar, ay, ya me tienen cansado. Ah, qué triste es eso. Pero cuando usted tiene el Espíritu Santo, mire, aunque los demás hermanos no alaben, usted alaba porque hay un gozo interno, aleluya. Aunque el hermano que esté presentando el devocional sea gritón como yo o desafinado. Pero usted está siempre con su voz porque eso es personal, la adoración a Dios personal. Yo no te puedo llevar a mi adoración. Es cada uno de nosotros que entramos a su presencia con cuando expresamos nuestra gratitud a Él, ¿verdad? Entonces dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mire, así es la condición de la persona que peca. Es un desierto en su vida. Por eso cantan, cansados del camino, sediento de ti. Un desierto y viven ahí, en ese desierto. Mientras aquí fluye un río en la cual el Señor le dice, como le dijo a Ezequiel, métete más adentro, métete. Era Ezequiel que se tenía que meter. Ese río sigue fluyendo. Es el río del Espíritu Santo. El río que sana todas nuestras dolencias. El río que se lleva todas nuestras tristezas. Pero hay que meterse más adentro. Hay que meterse. No solamente a la rodilla, no solamente al pecho. Sumergirse por completo. Entonces, pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú te perdonaste la maldad de mi pecado. Decía Juan, el discípulo amado, qué bonito. Él no les decía generación de víboras. Cada predicador tiene su estilo, ¿ok? Y Dios nos usa de acuerdo a nuestro carácter. Hay veces que a usted le va a parecer un hermano pesado, pero ¿sabe que a veces que el carácter de ese hermano pesado, que es claridoso, pues Dios lo usa para beneficio nuestro? Como aquel que es cariñoso, que es
un amor que cuando usted lo mira le da un abrazo y le dice sigue adelante, también tiene su forma de ser, porque Dios no cambia nuestra personalidad, Dios moldea nuestro carácter. Pero Juan, el discípulo amado, aquel que se recostaba en el hombro del Señor Jesucristo, no dio un pase verde para que usted peque, ¿ok? Pero dijo algo, hijitos míos, si en algo has pecado, venga, porque abogado tenemos para con Dios a Jesucristo nuestro Salvador, ¿verdad? Si usted pecó, todavía hay alternativa, solamente tiene que venir a nuestro Señor Jesucristo. Pero no encubra su pecado, porque la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará jamás, mas el que lo confiesa alcanzará misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos de hacer, confesar nuestros pecados, ¿verdad? Es decirle a Dios, he fallado, para que no lleguemos a un estado de desierto, que esos frutos que Dios nos ha permitido desarrollar se conviertan en palo, como lo vio el profeta Joel, que hasta desnudaron los árboles, le quitaron todo. Que no nos convirtamos de esa manera, ¿verdad? Simplemente debemos de confesar. No le estoy diciendo que peque, pero el pecado hace separación entre Dios y usted. Y tiene que darse cuenta de a dónde lo puede llevar el pecado. Los otros días yo le preguntaba a alguien, le predicaba a alguien y me decía que nadie es perfecto, que todos somos pecadores. Es verdad, todos somos pecadores. Yo soy pecadora. Lo único que no practico el pecado, porque el Señor me levantó y me redimió. Y ahí hay una gran diferencia. Y me decía, si hasta David, que era un hombre conforme el corazón de Dios, pecó, fue un adúltero. Sí, es verdad, pecó, pero ha leído usted las consecuencias que pagó, aleluya, por la causa de su pecado, porque si es verdad, si nosotros podemos pecar, tenemos la opción. Hay tentaciones y si usted decide ceder ante la tentación, usted lo hace, tal vez nadie lo vio, tal vez va a estar sentadito con privilegios aquí, pero no se le olvide que Dios sí lo vio. Y a lo mejor cuando usted predica se movió algo, aún estando en pecado, no se preocupe, que Dios siempre no tornará esta palabra atrás vacía y hará con la vida lo que tenga que hacer, aunque lo siga usando a usted, ¿verdad? Si usó aquel viejo profeta para decirle al joven profeta que lo iba a matar por no obedecer a la palabra de Dios, entonces a nosotros también nos va a usar aunque tengamos pecado, pero no significa que no vamos a tener consecuencias y no significa que ese pecado no vaya a traer juicio para nuestras vidas. Alguien decía, a mí no me pasó nada, lo puedo hacer. A mí no me pasó nada, yo lo puedo hacer. Y siguió poco a poco yendo para el mundo. Siguió con que no me pasó nada y pequé. Y luego cuando le pasó algo, regresó. Amén. Entonces, es triste la condición del hombre que espera que algo le acontezca y entonces ahí regresa, ¿verdad? Pero el Señor nos dice que el pecado hace separación entre Él y nosotros. ¿Ok? El texto áureo pues está dentro de la clase. La enseñanza dice, mucha gente se preocupa por buscar la sanidad de su cuerpo sin tomar en cuenta que lo más importante es buscar la salvación de su alma. Ustedes saben que Jesucristo hizo una vez un milagro de una multiplicación de peces, ¿verdad? Y muchos comieron y hasta sobró, dice 12 cestas. 12 cestas de pan. Entonces esa comida abundó y todos fueron testigos. Pero en una ocasión Jesucristo bien enojado les dijo, ustedes lo único que me siguen a mí es por los panes y por los peces. Como la otra vez yo le pregunté a alguien si quería que orara por ella y me dijo, sí, yo quiero orar que ore por mí porque estoy enferma, quiero recibir sanidad. Sí, con mucho gusto. ¿Quiere aceptar a Jesucristo en su corazón? No, yo solo quiero la sanidad, me dijo. ¿Sabe que hay cosas más importantes? Le dije, como primero su salvación y luego la sanidad. Porque voy a orar por usted, se puede sanar, sí, es verdad. Pero, ¿y la salvación? ¿Y si después se vuelve a enfermar? ¿Ah? ¿Se va a volver a enfermar? Todas estas cosas es que el ser humano debe de tomar en consideración, ¿verdad? La clase
que vamos a entrar al tema. Ya vamos avanzando. A veces cuando nos damos cuenta el tiempo ha corrido. Pero en Marcos capítulo 2 habla un pasaje muy lindo. A mí me gusta mucho este pasaje por muchas cosas, muchas cosas. Vemos el esfuerzo y aquellos hombres cómo ayudaron a llevar a este paralítico, ¿verdad? Eh, Aquí vemos que en el punto número 1 dice que Jesús conoce la verdadera necesidad del ser humano. El inciso habla de la multitud siempre necesita oír palabra de Dios. ¿Quién me quiere leer los versículos 1 y 2? Nada más no se peleen por leer, ¿ok? Usted párese, léalo y si no tiene nada que explicar, pues siéntese y si tiene algo que decir, pues dígalo. Amén. Dígalo. Paralítico era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba, y haciendo una abertura bajaron en el 1 y lecho. 2. Oh, perdón. Perdón. Eh, inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Así, ahí. La multitud siempre necesita oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, vemos que Jesús cuando vino a esta tierra no perdió su tiempo. Él vino y andaba de sitio en sitio predicando. Mire, yo no sé si usted ha tenido la experiencia, pero predicar quita fuerzas. Ministrar roba fuerzas. Porque yo misma he experimentado cuando he andado en diferentes lugares que después de predicar como que me siento cansada, como que quisiera que me dejaran ahí quietecita y que ya no hubiera nadie más, ¿verdad? Entonces, Jesús aprovechó el tiempo. De noche oraba, de día predicaba. Óigame, yo no sé la hora que él descansaba, solamente hay una parte donde dice que iba en la barca y se levantó una tormenta y él se fue a dormir. Y de repente la barca azotaba y los discípulos lo fueron a despertar porque le dijeron, no temes, mira que ya se va a perecer esta barca y tú sigues ahí durmiendo. Pero vino Jesús, les digo, generación incrédula, ¿hasta cuándo? Pues yo voy a estar con ustedes, ¿verdad? Y mandó a callar aquellos vientos. Entonces Jesús predicaba y mientras él predicaba, todos lo buscaban. Aquí vemos que está llegando a Capernaum. Se cree que era una casa que él alquilaba mientras estuviera en esta tierra. Y después de un largo trayecto, dice que él andaba por todo Galilea predicando. Y los versículos anteriores, Marcos capítulo 1, versículo 35, dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Jesús no se levantaba como el rey de David a mediodía, cuando ya estaba claro hasta la tarde. ¿Ah? Jesús se levantaba cuando aún estaba muy oscuro, o sea, de madrugada. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y lo buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos para que predique también ahí, porque para esto he venido. A esto había venido Cristo, a traer esa palabra que podía llenar y alimentar la esperanza de aquellas personas, ¿verdad? En una ocasión Jesús ve a aquella multitud y dice que le dolió porque eran como ovejas sin pastor. Y él dijo unas palabras, a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Padre para que envíe obreros a su mies. ¿Qué hacen los obreros? ¿Trabajar en qué? Vamos a explicar más, trabajar en la viña. ¿Cómo así? En bíblica, o sea, espiritualmente aquí, ¿qué es un obrero? Trabaja para la obra de Dios, ¿haciendo qué?
Dios le bendiga. Amén. Sí, para que descanse un poco la voz. Bueno, Jesús dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Y cuando hablamos del obrero es personas que estén dispuestos a llevar el evangelio de salvación, la nueva de salvación para todo el que cree en Jesús. Son un obrero que Jesús lo contrata es para que lo que él vino a hacer, nosotros lo llevemos a otros que tienen la misma necesidad. Y es el mensaje de la nueva de salvación. Él murió, él dio resucitó para que a través de él el mundo tenga esperanza de salvación. Ese es el trabajo, la gran Amén. comisión. Amén. Ese es el trabajo, la gran comisión, predicar. Vayan y prediquen, es ir y predicar este evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no será condenado. Entonces, lo triste es que hay pocos obreros. ¿Cuántos obreros habrán aquí? ¿Aquí hay obreros? ¿Dónde están los predicadores de acá? Ay, Padre. Hay una tarea. Hay una tarea y esa tarea es predicar la palabra de Dios, porque nosotros estamos hablando una palabra que es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que traspasa hasta partir el alma, discierne los pensamientos del hombre, y esta palabra tiene que ser predicada a fin de que el hombre sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Jesús no perdió su tiempo. Él andaba predicando y vemos que después de una gira de andar predicando por Galilea, ahora entra a Capernaum. Y cuando entró a Capernaum, después de algunos días, se oyó que estaba en su casa. Y mire qué tremendo cuando alguien escucha que usted llegó. ¿Ah? Porque a veces nosotros vamos a diferentes lugares. Dios me da la oportunidad. Y hermano Oriol y hermano Bersabé, cuando fueron allá conmigo a Haití, pues ellos se dieron cuenta que yo nunca andaba sola, ando como con 20 o 30 personas ahí siempre. ¿Por qué? Porque ellos dicen, llegó alguien que trae algo para nosotros. Llegó alguien que nos habla y a veces yo me siento a predicarles a ellos, ahí con traductor, hacemos culto entre nosotros mismos. Y me decía el hermano Oriol, y en un cuartito bien chiquito, ¿y a qué hora se van a ir ellos a su casa a dormir? No, si ellos ahí duermen en el suelo. Cuando yo me quebré el pie, tenía la cama rodeada, que si yo quería ir al baño no podía, porque podía pararme encima de alguien de ellos. Ellos se tiran así en el suelo porque ellos están contentos de que alguien llegue. Ahora bien, eso lo hacen con una simple humana como yo. Yo me imagino a Jesucristo. Jesucristo, no vayan a decirle a nadie que yo estoy aquí. Y de repente alguien se le decía, ay, yo vi a Cristo. Yo vi a Jesús. Y empezaba aquella multitud a llegar porque oyeron que Jesús estaba en casa. Nosotros sabemos que las casas son estrechas. Pero cuando oyeron eso, se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Esa era la primera comisión de Jesucristo, predicar la palabra. Iba a las sinagogas, abría el rollo y predicaba la palabra. Es más, su objetivo principal era que el mundo conociera la verdad, porque solamente la verdad hace libre al ser humano. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, tal vez Jesús no estaba interesado mucho en los milagros físicos, aunque sí los hizo. Más que todo, él quería que la gente aprendiera esta palabra. Dice que después de haber llegado allí, de haber llegado a esa gira, escucharon que Jesús llegó y la multitud nuevamente llegó donde él estaba, porque la palabra que hablaba Jesús era palabra de vida, ¿verdad? Por eso le dijo a la mujer samaritana, mire, si algún de este pozo van a volver a tener sed, pero si tomaren del agua que yo tengo, esa agua será para vida eterna, salta para vida eterna, ¿verdad? Porque era algo poderoso. Entonces, la multitud siempre llegaba allí a oír. Mire, habían sinagogas, habían escribas y fariseos, maestros de la ley, les enseñaban, pero nunca pudieron tener la efectividad que tuvo cuando Jesús predicaba.
Por eso ellos preguntaban, ¿y quién es este hombre? Aún ellos quedaban sorprendidos cuando Jesús enseñaba, porque decía, pero si este es un niño, ¿no es este hijo de José, un carpintero? ¿Cómo es que sabe tantas cosas? No podían comprenderlo, porque aún los fariseos y los escribas, cuando le escucharon, sabían la manera que él hablaba. En la sinagoga se enseñaba la palabra de Dios, pero no pasaba de ser un lugar el cual se iba por la ley y por costumbre. Todos llegaban y se iban de la misma manera que llegaban. A mí me llama la atención mucho una mujer encorvada que tenía 18 años de estar en la misma condición. Y Jesús llegó ese día a la sinagoga, llegó a la iglesia, ¿verdad? Y era un día de reposo. Dice que cuando él llegó y él estaba enseñando, vio a aquella mujer, vio su condición y le dijo que se enderezara, y ella se enderezó después de 18 años. Yo me la imagino asistiendo a esa sinagoga, aprendiendo, pero quedando siempre de la misma manera. Qué triste que usted venga a la iglesia, aquí venga, se enseñe y tal vez nos enseñe con la efectividad que debe de ser, y usted se regrese de la misma manera para la casa. Por eso el predicador debe de preocuparse que cada vez que traiga una enseñanza sea de parte de Dios y que Dios lo use para que esa enseñanza pueda tener efecto en nuestras vidas. ¿Sabe por qué se enojaron en ese entonces cuando la mujer fue enderezada? Porque Jesús la sanó en día de reposo. En vez de ver el milagro, en vez de ver aquella vida cambiada, se enojaron porque Jesús sanó en días de reposo. Entonces Jesús se preocupaba mucho por enseñar. Pablo también, donde quiera que iba, mire, Pablo, un tremendo misionero, en la cual pues yo he aprendido demasiado de este hombre. Como una vez lo apedrearon, lo dejaron como muerto, pero él se levantó otra vez, nuevamente se sacudió y fue a otro lugar a seguir predicando. Nadie detenía esta palabra y nadie la va a detener también, porque la palabra es lo único que nosotros debemos de estar preocupados por enseñarla y por predicarla en estos tiempos, ¿verdad? Entonces Jesús traía esperanza para los necesitados. La mayoría venía en busca de sanidad y liberación de los sufrimientos que llevaban en su cuerpo. Otros acudían con alma ansiosa de recibir el verdadero mensaje de parte de Dios y para hallar una respuesta apropiada para su vida. Pero la prioridad de Jesucristo fue predicar este evangelio. Amén. El inciso B dice: los que buscan sanidad necesitan perdón divino. Capítulo 2, versículos 3 al 5. ¿Quién me ayuda ahora? 3 al 5. Amén. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que hacía el paralítico. Ah, del 3 al 5. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Amén. Bien, vemos aquí este pasaje. En el primer verso, ya vimos que anteriormente todo estaba lleno esa casa. Nadie cabía más. Ya no podían entrar. Mas, sin embargo, estos 4 varones, puede ser que sean familiares o amigos, no lo describe la Biblia. Está escrita esta historia en Mateo, Marcos y Lucas, y en ninguno yo vi que expresara quiénes eran estos hombres. Pero me gusta
en que ellos al saber que Cristo estaba ahí, que estaba predicando, aprovecharon esta ocasión para llevar ya sea a su amigo, familiar, porque qué triste es estar en una condición paralítica, sin poder caminar, depender de otros. Es triste, ¿verdad? Poder tener que esperar a que alguien tenga misericordia de uno para dar una limosna o darnos comida. No dice la manera en que este hombre estaba paralítico, si se cayó o qué, o era de nacimiento. Pero lo cierto es que tuvieron fe y aprovecharon a llevarlo al médico por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo. Dice que vinieron a él, unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Por cuatro. Puede ser amigos o familiares, ¿verdad? Esto refleja la compasión, refleja el amor, refleja la responsabilidad de que ellos tenían con este paralítico. Puede ser que acostumbraban a cargarlo casi siempre para llevarlo de un lugar a otro y ya estaban cansados. Puede ser, ¿verdad? Porque también déjeme decirle una cosa. Hay gente en la iglesia que es como este paralítico, que si no lo llegan a recoger, no viene a la iglesia. Que si no lo andan chinchineando, o así decimos acá, o añoñando, otra palabra que alguien me diga, o consintiendo, ya no vienen a la iglesia. O sea, están como el paralítico que necesitan uno estarlo cargando. Entonces, estos cuatro, puede ser que estaban cansados, también por amor al muchacho, ya es tiempo que se valga por sí mismo, ya pesa mucho. Hay que llevarlo donde alguien que puede ejercer ese milagro. Lo llevaron, vinieron y era cargado por cuatro personas. Cuatro personas. Indica la responsabilidad. Mire, hay mucha gente que no puede caminar y nosotros debemos de sentir amor y compasión por ellos para traerlos a los pies de Cristo. Si lo tenemos, que yo a veces le digo a la gente molestando, mire, si usted no llega a la iglesia amarrado me lo voy a llevar. Le digo molestando, ¿verdad? Porque hay que esforzarlos a que entren al reino de los cielos, que entren por el camino. Entonces, estos hombres tenían una responsabilidad. Usted está sintiendo esa responsabilidad, ya sea por su familia, ya sea por sus hijos, ya sea por algún vecino, ya sea por alguno en su trabajo, por alguien que usted ha conocido. Está sintiendo esa responsabilidad, esa compasión y ese amor de traerlo a los pies de Cristo. Si usted está viendo que él no puede caminar, tráigalo, que Cristo va a hacer el milagro. Pero usted tiene que hacer una parte y tomar en consideración, como una vez usted tampoco podía caminar y alguien lo trajo aquí, pero ahora podemos caminar, ya no somos más paralíticos, ¿verdad? Alguien lo trajo, alguien le habló de este evangelio. Eso es como traerlo a los pies de Cristo Jesús. Entonces, cuatro personas, vamos a cargarlo. Y dice, y como no podían acercarse a él, porque habían impedimentos, siempre van a haber obstáculos, nunca va a ser todo sencillo. Pero qué bueno es cuando usted decide vencer esos obstáculos. Qué bueno es cuando usted decide, no me va a detener nadie y yo lo voy a llevar cargado y vamos a ver qué hacemos. Pero algo debemos de hacer por aquella gente que está sin caminar, mi amado hermano, por aquella gente que no está caminando en el camino correcto. Es como un paralítico que necesita llegar a conocer a Jesús. Amén, pastor. Sí, Dios le bendiga una vez más. Llama la atención este escenario, si miramos hasta cierto punto de vista, por lo menos la parte humana. Si nosotros vamos a llevar a una persona, vamos a decirlo a un médico, a una persona que está necesitada de un médico, muchas veces lo que hacemos es llegamos, estamos muy llenos del salón de emergencia. O sea, este paralítico no estaba muriéndose, no es que había que darle revivir la vida, sino estaba paralítico. Él podía hablar, estaba respirando. Ya una persona que que le ha dado un infarto, ya hay que atenderlo, ya hay que correr de emergencia porque si no se muere. Era paralítico. Es decir, que la condición de él podía ser aceptable, que vayan a otro día, otro lugar, porque está el salón está muy lleno. Cualquier excusa en este aspecto, con la multitud que había,
bueno, esto está demasiado lleno, mejor ve otro día porque no hay manera, humanamente hablando, porque eso es lo natural. Aquí nadie se le va a ocurrir, eso pienso yo. Si estuviéramos nosotros en ese lugar y a mí me estuvieran, llevaron, yo soy paralítico, me estuvieran llevando 4 personas, y dice, bueno, hermano Jesús, la cosa está bien difícil, hay demasiado mucho gentío. No hay problema, yo tengo fe de que Dios me va a sanar, pero no, está muy bici, está muy lleno el salón. Es una excusa razonable, porque dice que había tanta gente en los alrededores, no solamente dentro de la casa, en los alrededores. Pero digo yo, ¿a quién se le ocurre? Tiene que ser gente de fe. Subir a un paralítico por el techo y bajarlo para llevarlo exactamente en el centro donde estaba el Señor. Eso es un panorama que decimos, bueno, esta gente tenía fe porque solo él no podía subir, pero ellos se unieron, estaban unidos, los que estaban cargando, y dicen, tenemos que llegar, o sea, el objetivo, hay que llegar ahí, cueste lo que cueste. La multitud no va a ser un obstáculo para yo llegar al Señor. Vamos a llegar porque hoy creemos que Dios va a sanarte, pero necesitamos llegar a donde está Jesús. Lo mismo hizo la mujer que tenía 12 años flojo de sangre. Era una multitud. Ella era inmunda, estaba en una condición que era inmunda. Sin embargo, ella, aunque sea arrastrándose entre la multitud, pero fue hasta... ella dijo, si aunque sea lo toca, nada más no quiero ni que me hable. Tocar el borde, mire qué fe. Y arrastrándose, no importa que esa mujer inmunda, mira esa mujer que hace aquí. No, ella se arrastró, ella fue allá, pues esta es la oportunidad. Hermano, a veces nosotros nos llega una oportunidad en la vida que si no la aprovechamos, a veces llega una vez nada más, no llegan dos. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana hemos perdido esa oportunidad y lo único que hacemos mientras pasan los días, aquella fue una buena oportunidad y no supe aprovecharla? Esto fue una oportunidad porque era el día del milagro de este paralítico, pero contaba con 4 personas que eran personas clave para que él pudiera tener el milagro. Porque él dice Jesús, al ver la fe de ellos, no de él nada más, ellos tuvieron fe de que llevándolo hasta el maestro, mire, desprender el techo de la casa, entrarlo por ahí, de una vez la expresión de maestro, viendo, al ver Jesús la fe de ellos, dijo, tus pecados son perdonados, porque es que esto es algo que es cuestión de fe. Amén. Vemos aquí también el esfuerzo. Dios le bendiga. Mi nombre es David Paredes, para los que no me conocen, y mi esposa Ana Iris. Nos presentamos públicamente. Amén. Vivimos aquí al frente y decidimos venir a esta iglesia por algunas características que me gustaría poner acerca de lo que el pastor dice. Que el pastor dice que habían excusas válidas. Y ciertamente siempre van a haber excusas válidas para dejar de hacer la voluntad del Señor. Ahora, hay 2 características que eran las que tenían estos amigos o familiares que vencen a las excusas. Y era que necesitaban tener primeramente amor y segundamente fe. Amor por la necesidad de su amigo o familiar, ¿verdad? Porque ese es lo que nos empuja a nosotros a resolver el problema. Cuando tú no tienes amor, tú le pasas por el lado al que tiene el problema, la necesidad, y tú dices, que mira, a ver, bueno, yo no puedo resolver ahora, yo estoy cansado, yo voy rápido, yo no puedo. Pero cuando hay amor, tú buscas la forma, de una manera o de otra. Y cuando hay fe, la fe es para glorificar a Dios. Entonces, cuando tú tienes amor, esos 4 personajes que llevaban a este hombre tenían esas 2 características. Tenían amor por la persona y tenían fe para agradar a Dios. Por eso lo hicieron. Entonces, en esta mañana, mi exhortación sería, en base a la clase, de que si usted no está haciendo eso, si a usted le pasa, que usted pasa por la necesidad, por donde quiera, y usted ve que no pasa nada en su corazón, usted mismo, nadie tiene que decirle nada, usted mismo se revisa y usted mismo va delante de la presencia de Dios sencillo y le dice, Señor, mira, la clase dijeron esto y yo lo necesito porque yo me estoy viendo que tengo tiempo que no favorezco a nadie, no me duele el dolor de nadie,
siento que nada más me preocupo por el trabajo, por mis necesidades, y yo necesito que tú me ayudes. Y créame que el Señor lo va a ayudar. Amén. Amén, muy bonito lo que el hermano expresó, ¿verdad? Entonces, una persona acostada pesa más, hermanos. Está todo en su peso ahí. Mire, yo peso 35 libras. Y cuando me bajaron por esa montaña eran 4 hermanos que me traían cargada. Ellos me decían, ya no puedo más. Y yo le pues yo estoy flaca, le decía yo, tienes que poder. Entonces, para levantarlo al techo es un esfuerzo. Para llevarlo cargado siempre era un esfuerzo. Pero para romper el techo, mira, era un techo de adobe. Si se paraban mal, se venían al suelo todos. Pero más sin embargo, no les importó el peligro, el esfuerzo, el cansancio, el peso de los demás. Ellos estaban dispuestos por amor y fe que tenían, ¿verdad? De que ese día podía haber un milagro para esta persona, este amigo, este familiar, ¿verdad? Entonces, ellos tuvieron esa idea de descubrir el techo, hicieron la abertura y bajaron el lecho. Y ahí es donde Jesús, al ver la fe de ellos, les digo, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero Jesús con lo que está empezando. Pero si es lo que necesita es caminar, ¿por qué está empezando con que tus pecados te son perdonados? Pero sabe que dentro de ese lugar habían también personas que no iban con la misma intención. Habían personas que solamente lo que querían era señalar y acusar a Jesucristo. Y muchas veces Jesucristo dejó de ver quién era Él realmente. Lo que pasa es que muchos no pudieron entender, no pudieron saber que Él, al igual que Dios, es perdonador de pecados. Antes decían ellos, solo Dios puede perdonar. Pero Jesucristo también puede perdonar y es lo que les está dejando saber. Además de eso, no sé si este hombre, porque recuérdese que antes en una vez oí un ciego y le preguntaron a Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Ciego de nacimiento. Y le digo, no es eso. Es para que Dios se glorifique, ¿verdad? O sea que ellos tenían entendido que cuando había pecado había una consecuencia. En esta ocasión no detalla la Biblia si era que había pecado o la manera en que había quedado paralítico. Pero lo cierto es que empieza a sanar primeramente lo de adentro, el alma, que es lo más importante. Dios sabía qué tan pecador era esta persona. Jesús sabía porque Él es omnisciente y empieza por el alma. Tus pecados te son perdonados. Usted sabe que hay mucha gente enferma y es porque hay pecado en ellos. No todos. No me va a confundir, va a venir alguien que esté enfermo, porque pecó, como hacían con el pobre Job. ¿Ah? No, hay pecados que muchas veces enferman a las personas y las lleva a una condición triste, baja. Pero ahí viene Cristo y le dice lo primero, trabajando con la salvación del alma, que era lo más importante que este paralítico iba a recibir. Porque si recibía los pies para caminar, puede ser que después hubiera sido un terrible pecador y se hubiera ido para el infierno, ¿verdad? Pero aquí está recibiendo primero la salvación. Diga, hermano Raúl. Dios le bendiga. Amén. Muchas veces yo he analizado muchas veces que a veces no son las personas que han tenido un pecado contra otra persona. A veces pecamos contra Dios mismo, porque a veces cuando nos dan una enfermedad o cuando tenemos algo que nosotros queremos, que nosotros necesitamos, a quien empezamos a clamarle, a decirle, por tu culpa no lo tengo, a Dios. Empezamos a culpar a Dios por una enfermedad, un ser querido morir o algo así. A veces yo analizo ese pasaje cuando le dice, tus pecados han sido perdonados, porque puede ser que él culpaba a Dios anteriormente por lo que había pasado, pero después tuvo fe y se dio cuenta que tenía que ir ante Jesús, para pedir perdón a Dios, para que pueda hacer sus pecados perdonados. Amén, amén. No, puede ser con lo que dice hermano Raúl, que culpaba a Dios por la condición que estaba.
Pero lo cierto es que cuando una persona queda en un estado paralítico, se vuelve una persona amargada, reclama por todo y no quiere, es más, aleja a las personas que están cerca porque se vuelven con una actitud bien pesada, ¿verdad? Entonces, aquí vemos en estos pasajes que la fe vence cualquier obstáculo. Vemos la responsabilidad de estos 4 cargando a su amigo o familiar. Vemos también que Jesús premia el esfuerzo cuando se realiza con fe. Y vemos también que Jesús empezó una obra en aquella vida con la expresión: hijo, tus pecados te son perdonados. Lo espiritual es lo primero que debe de atenderse. Lo físico vendrá después. Dice: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Hay veces que nosotros buscamos primero lo material y luego queremos buscar a Dios. Empecemos al revés, busquemos a Dios primero, y en lo que Él tenga que hacer en nuestras vidas, materialmente o físicamente, Él lo va a hacer. Amén. Pasamos al segundo punto. Jesús descubre la malicia y la falsedad de los incrédulos. No pueden ocultar su malicia e hipocresía. Versículos 6 y 7. Estaban allí sentados algunos de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Pues eran los que encargados de traducir la ley, de escribir aquellos rollos. También eran maestros, los cuales cavilaban. O sea, la cavilación es tener pensamientos dentro de nosotros, pero con respecto a críticas y juicios y rechazo. Entonces, ellos no lo hablaron, no lo expresaron. Simplemente estaba ese pensamiento en sus corazones, porque la frase que más le chocó a ellos: hijo, tus pecados te son perdonados. Y dice que estaban ahí, dijo, pero ¿por qué este habla así? Al hablar de déjeme decirle, vamos a estudiar un poquito de idioma español. Cuando usted le dice a una persona, se está refiriendo de una manera despectiva. Esto o esta son cosas. Pero cuando habla de la persona, el ser humano, se dice él, ella. Esos son los pronombres utilizados para ellos. Pero cuando usted se expresa, ¿quién es este? Lo está diciendo de una manera despectiva o enojada. ¿Y qué se cree? ¿Qué se cree esta persona? Entonces, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, y todos sabemos que es una blasfemia, ¿verdad? ¿Todos saben que es una blasfemia? ¿Alguien que no sepa que es una blasfemia? Ok, todos saben. Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Miqueas lo expresó, David lo expresó también, que Jehová, bendice alma mía a Jehová y no te olvides ninguno de tus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Entonces sabían que Dios era el único que perdonaba pecados. Pero ellos no se habían dado cuenta que el que estaba ahí era Dios mismo hecho carne, ¿verdad? Jesucristo el Salvador. Entonces, conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, y ahí es donde vemos la omnisciencia de nuestro Dios, de Jesucristo, la omnisciencia que conoce los pensamientos del hombre. Dice que cuando oramos, inclusive ni ha salido la palabra de nuestra boca y ya Dios la sabe. Hay muchos que van a ser condenados, ¿sabe por qué? Porque simples pensamientos que vienen a su vida, simples cosas que guardan en los corazones, amargura, raíces de amargura, envidia, todas estas cosas que se guardan muchas veces, que físicamente no las notamos, pero interiormente existen. Entonces Jesús les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Ahí les demostró que Él sabía lo que ellos pensaban. Cuando llegó aquella mujer a derramar el perfume a Jesucristo, ¿qué dijo Simón? Si supiera quién es la que está ahí derramando ese perfume. Pero Jesús también sabía lo que él estaba pensando y le dice: mira, entré a tu casa y tú no me diste nada más. Sin embargo, esta con sus pies con sus lágrimas me lavó los pies. Ya Jesús le estaba dando la respuesta que estaba en su corazón. ¿No viene usted a veces con pensamientos así, a veces tristezas, ciertas cosas, decepciones que le causaron personas a su alrededor?
Y de repente viene alguien, un predicador, y cuando usted se da cuenta, ¿y cómo supo eso? Pues sabe que ahí es Dios manifestándose también en su omnisciencia para que no tenga un corazón usted con malos sentimientos, porque nosotros somos llamados a fructificar buenos frutos. Hasta ahí Dios usa también a los predicadores. Tal vez el predicador ni sabe qué es con usted, pero Dios le trae esa palabra a la mente para que se la diga a usted y usted arregle esa situación inmediatamente, ¿verdad? Entonces viene y le hace una pregunta. Mire, voy a continuar así porque ya nos queda poco tiempo. ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? ¿Qué es más fácil, perdonar o sanar? Mire, a nosotros que no nos hagan una cosa, hermano, porque guardamos ese odio. Pues la Biblia dice que ¿cuántas veces debemos de perdonar a nuestros hermanos? ¿Cuánto? No lleva anotada cuántas van que le he fallado yo, ¿verdad? Tal vez me falta una y va a decirle la última que le perdono. No, no, eso es un número indefinido. No significa que usted va a estar contando las veces que le ofenda a los hermanos. Ahora bien, perdonar y sanar era una facultad que no tenían los escribas. Y a veces a nosotros se nos hace muy difícil inclusive perdonar una ofensa de alguien, ¿verdad? Y si la perdonamos, a veces cuando nos hacen otra ya no recordamos de la que nos hicieron pasar. Entonces no hemos perdonado. ¿Ah? Entonces, ni perdonar ni sanar es una facultad concerniente o propia nuestra. Mire, nosotros perdonamos es porque cuando Dios derrama de su Santo Espíritu ya no hay cabida para el odio, ya no hay cabida para rencores. ¿Ah? Si nosotros venimos y oramos para que alguien se sane, sin el Espíritu Santo nada podemos hacer. O sea que es algo que le pertenece exclusivamente a Dios. Ninguna de esas cosas era fácil para ellos, pero ellos no tenían respuesta a lo que Jesús les preguntó. Pero dice que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Las dos cosas eran difíciles para el ser humano. Pero dice, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, digo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete para tu casa. Aleluya. Ahí vemos la palabra dicha por el Verbo encarnado. Hagamos la luz, hagamos el cielo, haga la separación. Vemos la voz de Cristo, la palabra de Cristo siendo ese milagro hacia aquel paralítico. Si no tenía nervios, no tenía nada, o qué sé yo, qué era lo que estaba afectando a aquel cuerpo, inmediatamente esos nervios, esos tendones recibieron la orden del Todopoderoso para que en ese día tuviera ese milagro efectuado y todos los que estaban ahí fueran testigos de que Dios solo dice una palabra a través de Jesucristo y las cosas son hechas. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Mire qué tremendo son las cosas que Dios puede hacer, ¿verdad? Qué tremendo lo que Jesús hace y lo que Jesús nos enseña a cada uno de nosotros en este tiempo también. Dejemos ya de estar con esa incredulidad, dejemos ya de estar cavilando en nuestros corazones. Mire, dejemos esos pensamientos que estorban en nuestras vidas, porque Dios sabe lo que está estorbando en nuestros corazones y Él quiere que nosotros estemos libres de cualquier asunto. Aquí cuando se refiere al Hijo del Hombre, yo estaba estudiando mucho y te doy varios pasajes, pero ya no me va a ser posible, pero Daniel profetizó que allá en los cielos él tuvo una visión y vio al Hijo, uno como Hijo de Hombre, que se presentaba delante del anciano y le dieron toda potestad y todo poder, dice la Biblia. También dice en Mateo 24 que un día van a ver al Hijo del Hombre descendiendo desde los cielos y harán lamentaciones por todo lo que le hicieron a él, ¿verdad? Este es un título dado para el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos hijos de hombre, pero no significa que vamos a tener ese título. Ese título le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, vemos aquí el milagro efectuado. Le habló al paralítico, cobró el milagro forma, ¿verdad? Y el versículo 12 dice, entonces
cuando le habló esa palabra, él se levantó a los 3 días. ¿Cuándo? Enseguida. Y tomando su lecho, ¿qué le dijo el Señor? Levántate, toma tu lecho. Ahora vemos aquí la obediencia de este hombre. Se levantó enseguida. No dijo, pero yo no puedo, no estás viendo que no sé caminar. No dudó. Él tuvo fe para levantarse y tomó su lecho. O sea, tenía que ir con una responsabilidad también. Tomar la responsabilidad que había en sus hombros de ahora ir caminando y llevando ese testimonio también en su vida para dárselo a los demás, ¿verdad? Venid, tomad mi yugo, que es ligero mi carga, dice el Señor, ¿verdad? Salió delante de todos. Toda aquella casa que estaba llena fue testiga de aquel milagro que Dios Jesús había hecho en ese momento. De manera que todos se asombraron. Todos se asombraron. ¿Cómo sale usted aquí después de una manifestación del Espíritu Santo de Dios aquí en nuestras vidas? Salimos asombrados, salimos gozosos. Qué bueno cuando Dios efectúa esos milagros, pero hace mucho tiempo que no estamos viendo esos milagros aquí en diferentes congregaciones. ¿Por qué? Porque hemos dejado de creer a lo mejor que Dios todavía lo puede hacer. Es necesario volver a esos tiempos de milagros. Que cuando entre un ciego pueda recibir la vista. Que cuando entre un endemoniado pueda ser libre. Que cuando entre una persona enfermo pueda recibir sanidad. Yo quiero ver esos milagros en el día de hoy también, ¿verdad? Entonces se asombraron y no solamente eso. Y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Cristo todavía sigue efectuando milagros en nuestras vidas. Por eso es que nosotros debemos de glorificarle a Él en todo tiempo. Debemos de exaltarle porque su poder no ha disminuido ni un poquito. Debemos de creer, tener esa fe y esa convicción que lo que Dios tenga que hacer en nuestras vidas, Él lo hará. Aleluya. Yo creo en un Cristo de poder, a alguien que murió, pero que también resucitó y dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria que no pudiste detener al Cristo de la gloria? Venga con fe a la iglesia. Venga con convicción a la iglesia. Venga con amor aquí a la iglesia también. Porque debemos de amar a todos los hermanos, a todos los que están afuera. Traiga a sus familiares si es posible, cargados dentro de 4. Traiga a todos los que tenga que traer. Que Cristo se mueve en este lugar. Yo lo creo. Y si usted lo cree, la Biblia dice que para el que cree, todo le es posible. Y la Biblia también dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está agradando usted a Dios? ¿Está creyéndole usted a Dios? Dígame, hermana Ángela. Y eso, como dijo el hermano, que Dios lo bendiga, es que tener amor para poder ver eso. Entonces esos paralíticos tenemos que ir a buscar. Nosotros somos responsables, porque yo he visto mucho en las calles, me da pena que han conocido al Señor y están comiendo en la calle. Y nosotros no estamos haciendo nada. Entonces hay que tener esa visión, tener ese amor y tener esa responsabilidad de irlo a buscar. Que el Señor me lo bendiga. Amén, amén. ¿Cuántos el día de hoy esta clase le ha hablado a sus corazones? Amén, vamos a estar puestos en pie. Gracias, Padre. Te doy en esta hora maravillosa, que no sea una clase más que hayamos recibido, Señor, sino que sea una clase que haya transformado nuestras vidas, que haya hecho el milagro en nuestros corazones de cambiar, Señor, nuestra mentalidad y de entender la responsabilidad que tú has puesto en cada uno de nosotros. Te doy a ti toda gloria y toda honra por esta oportunidad que me diste. Señor, queremos que todos, unánime juntos, nos gocemos y glorifiquemos tu maravilloso nombre siempre. Queremos
Queremos ver esos milagros. Queremos ver apertura de cárcel. Queremos ver, Señor Jesús, que el que vino en depresión salga contento. Que el que vino afligido salga con gozo. Que aquel que, Dios mío, el enemigo lo ha cautivado, lo ha atado, pueda ser libertado por el poder de tu palabra. Glorifícate en el resto de este día, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Vive Dios. Dios bendiga a la hermana Lorena en esta mañana. Amén. Los niños estaban listos. Están preparados. No se preocupe. Solo unos minutos. Es ok. La clase estaba bien bonita esta mañana, ¿verdad que sí? Y qué impresionante la fe de esos hombres que cargaban ese paralítico, ¿verdad que sí? Que la multitud no lo paró, sino que ellos buscaron una forma de que ese paralítico fue sanado, pero primeramente que fuera ¿qué? Salvo. Ustedes saben la historia en la Biblia, siempre Jesús decía, tu fe te ha salvado. Primero recibían la salvación del alma y después recibían la sanidad. Porque eso es lo más importante. Porque si una persona se sana y después no se salva y muere mañana, ¿qué pasa? ¿Dónde va esa alma? Por eso es bien importante siempre predicarle a las almas de la salvación de su alma primero y después viene la sanidad. Amén. Bueno, los niños con la hermana Carmelín en esta mañana. Que Dios les bendiga a todos. Que Dios les bendiga más. Vamos a hacer 3 preguntas a los niños el día de hoy, ¿ok? ¿Cuál fue el tema de nuestra clase? Hailey. ¿Alguien lo quiere decir en español? Una sierva ayuda a su maestro. Amén. ¿Y cuántas veces se zambulló este hombre en el río? Daniel. 7. ¿Ok? ¿Y cómo se llamaba este hombre? Naamán. ¿Y esa niña de dónde era? Danaris. De Israel, ¿verdad? ¿Y qué aprendimos de la clase hoy? ¿Alguien se recuerda? Hailey. Es importante el testimonio de nosotros, ¿verdad? Mateo, ¿quieres decir algo? Amén, claro que sí. Entonces, el día de hoy nosotros aprendimos con los niños de que es importante el testimonio y de que no importa donde sea que estemos, nosotros vamos a dar testimonio del Dios a quien nosotros le servimos. Amén. Le voy a pedir a la hermanita Allison que cante y a nuestro hermano Josiah. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y mucha seguridad. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas y muestra seguridad. Como te escribe con mi y Jesús, el conocimiento se visita de Jesús. Usted antes de la muerte, aumento sigue conmigo y Jesús. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas y otra seguridad. Necesito con mi Biblia y Jesús, en un momento necesitan de Jesús, en una vida de las gentes de la muerte, la necesito con mi Biblia y Jesús. Pastor. Vamos a orar por los niños. Dios les bendiga a todos, hermanos. Amén. ¿Hay algún otro anuncio después o no? Dígase, ok.
Pues vamos a hacer la oración y luego pues hay un último anuncio antes de ir al receso. Quiero que la Junta de Gobierno que están aquí, todo el que esté aquí presente, necesito verlos juntitos en el salón de abajo, la Junta que ha sido nombrada. Así que oramos. Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana, ya al mediodía, por estos niños, cada hermano adulto que llegó al estudio bíblico en esta mañana, y a cada uno que estamos aquí, Señor, que hemos sido edificados bajo el estudio que se ha llevado a cabo. Esperamos que nos siga bendiciendo este plantel de enseñanza, los líderes, los directores, Señor, y que ellos sigan haciéndolo, sabiendo que ganando almas para el reino de los cielos tú nos has llamado. Bendice a estos niños, Señor, y sigue multiplicando este grupo, Señor, porque son los del presente y los del mañana. Para ti la gloria, Señor. Amén. Pueden sentarse los niños. Hay algún anuncio, nuestra hermana. Y luego la Junta de Gobierno, por favor, le necesito verlos un momentito, la parte de abajo. Solamente para anunciarle a los hermanos que se va a estar haciendo unos retos mensuales con los niños, los jóvenes y también los adultos.